Tema 17. Los juicios posesorios. Apartado 1. Los procesos sumarios. La delimitación del concepto de procedimiento sumario permanece como una cuestión nada pacífica en la doctrina. Nosotros, siguiendo a Feiren y a Brighel, podemos definirlo como aquel procedimiento cuya sentencia no produce la totalidad de los efectos materiales de la cosa juzgada. Esta es, en definitiva, la nota esencial distintiva de los referidos procedimientos frente a los demás ordinarios y especiales. Dicha ausencia de la plenitud de los efectos de la cosa juzgada de las sentencias se produce como consecuencia de que el proceso sumario ostenta una cognición limitada a uno o a determinados aspectos de la relación jurídica material, por lo que los efectos de la cosa juzgada habrán de limitarse exclusivamente a esos aspectos que han sido objeto de cognición, produciéndose una limitación objetiva de la cosa juzgada, la cual no se extiende a aquella parte de la relación jurídica material que no ha sido objeto del proceso sumario y con respecto a la cual puede replantearse el litigio a través del procedimiento declarativo correspondiente. Como características secundarias de los procesos sumarios pueden señalarse la limitación de los medios de ataque y de defensa de las partes, así como la de determinados medios de prueba, todo ello en punto a obtener una mayor rapidez en el tratamiento del objeto procesal, si bien ni esta última nota configura por sí sola a los procesos sumarios, ni es la celeridad un fin exclusivo de tales procedimientos, puesto que también es perseguida por los plenarios rápidos o por determinados procedimientos especiales. En la ley vigente no aparecen los términos procesos sumarios, juicios posesorios y ni siquiera el tradicional de interdictos. Ello no significa que el legislador del 2000 haya prescindido de estos procesos. En su propósito de simplificar la ordenación procesal civil y reducir al mínimo el número de procesos especiales, ha eliminado la regulación específica de muchos de estos procesos, reconduciéndolos a un juicio verbal común en el que reaparecen como especialidades cuando la singularidad de su objeto hace necesario un tratamiento legal específico. El resultado de la unificación es una fusión de materia litigiosa singular con la menor cuantía del valor del objeto litigioso en un juicio verbal único en su tramitación, pero distinto en sus presupuestos procesales y efectos. De este totus revolutus hay que volver a separar los 11 tipos procesales incluidos en el artículo 250 de la LEC y examinarlos separadamente, no solo por la necesidad de exponer la singularidad procesal de los juicios, sino también para comprender el alcance de la reforma procesal realizada y poder aprovechar una doctrina científica y una jurisprudencia que conservan su plena vigencia. El enfoque unitario del proceso, cualquiera que sea la materia o la cuantía litigiosa, lleva al legislador a evitar toda mención de juicios sumarios y a determinar puntualmente las especialidades de cada uno de los litigios que por razón de la materia se tramitan según el juicio verbal y que se incluyen en la lista del artículo 250 de la LEC. En todos los demás aspectos rige la ordenación general del juicio verbal de los artículos 437 al 447. Respecto al concepto de sumariedad, la ley vigente acoge el concepto que la identifica con la ausencia de cosa juzgada a causa de una limitación de alegaciones y prueba para distinguirlo del principio de sumariedad que se menciona en el artículo 53 de la Constitución española, entendida como simplificación, rapidez y plena e inmediata efectividad de la tutela judicial de los derechos fundamentales. Por el contrario, los juicios sumarios son en la LEC juicios verbales que se tramitan como tales por las normas generales de este proceso, que comienza mediante una demanda a la que después de una contestación también escrita sigue una vista oral y pública y una sentencia que, excepcionalmente, no produce efectos de cosa juzgada por ventilarse en ellos la pretensión de la tutela de la posesión o tenencia reclamada, sin resolverse sobre el derecho a la misma, que podrá ventilarse en el juicio declarativo que corresponda según su cuantía.
En relación con los juicios posesorios, la LEC elude esa denominación y prefiere en su lugar referencias elípticas descriptivas como juicios verbales que según la ley deban finalizar por sentencia sin efectos de cosa juzgada, y entre ellos los juicios donde se ventilan demandas que pretendan la recuperación de la posesión, que es el desahucio por impago de la renta, o que el tribunal ponga en posesión de bienes hereditarios, que es el interdicto de adquirir, o la tutela sumaria de la tenencia o posesión de una cosa, que son interdictos de retener y recobrar la posesión, o las que pretendan que el tribunal resuelva con carácter sumario la suspensión de una obra nueva, que es el interdicto de obra nueva, o la demolición o derribo de la obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina, que es el interdicto de obra ruinosa. En este sentido, los juicios sumarios en la LEC pueden sistematizarse en los siguientes grupos. Punto A. Procesos sumarios para la protección de los derechos reales. 1. Para la protección de la posesión, los juicios posesorios o interdictos de retener, de recobrar contra ocupas y el juicio de desahucio por impago de la renta o alquiler. Y 2. Para la protección de la propiedad, que es el juicio del artículo 41 de la ley hipotecaria. Punto B. Procesos sumarios para la protección de derechos de crédito, que es el juicio ejecutivo, el cambiario y el de ventas a plazos. Han quedado descolgados de la lista decimonónica que la antigua LEC realizaba de juicios sumarios, el juicio de alimentos provisionales y el juicio de desahucio cuando se aduzca como fundamento de la pretensión de desahucio una situación de precariedad. Del mismo modo, el juicio documental en la actualidad se ventila por los trámites del juicio monitorio, que se regula como proceso declarativo especial, o de la ejecución forzosa, si bien no ha perdido su naturaleza de proceso sumario. El artículo 447 de la LEC incluye además entre las sentencias que no tienen efectos de cosa juzgada las que pongan fin a juicios verbales sobre pretensiones de tutela que esta ley califique como sumaria. Y entre estos juicios han de incluirse aquellos en que se resuelvan pretensiones sobre el incumplimiento por el comprador de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el registro de venta a plazos de bienes muebles para obtener una sentencia condenatoria que permita dirigir la ejecución exclusivamente sobre el bien o bienes adquiridos o financiados a plazos, o la inmediata entrega del bien al arrendador financiero o al vendedor o financiador. Apartado 2. Los juicios posesorios y análogos. Subapartado 1. Fuentes legales. Bajo el rótulo de los interdictos contemplaba el título 20 de la anterior LEC de 1881 los únicos juicios posesorios existentes en nuestro ordenamiento. Dicha denominación legal, sin embargo, resultaba en realidad inadecuada, puesto que ni el concepto interdicto es sinónimo de proceso posesorio, ni todos los interdictos que nuestra LEC regulaba eran en pureza juicios posesorios. En efecto, históricamente, los interdictos eran, en el derecho romano, medidas administrativas que dictaban los magistrados para la defensa de los intereses públicos, y aunque algunas de las tales prohibiciones tenían como finalidad la protección de la posesión, existían otras que distaban en mucho de aquella finalidad. Por tal razón, estimábamos que hubiera sido más preciso rotular aquel título mediante la denominación juicios posesorios. Además, dentro del referido título 20 de la LEC de 1881 se contemplaban interdictos que técnicamente no podían conceptuarse como procesos posesorios. De este modo, la relación de interdictos enumerados en el artículo 1631 de la LEC de 1881 de adquirir, de retener o recobrar, de obra nueva y de obra ruinosa, tan solo constituían verdaderos procesos posesorios los de retener y recobrar, cuyas finalidades estriban precisa y respectivamente en prevenir los ataques que puedan amenazar la posesión o en recuperar la posesión perdida.
Sin embargo, el objeto del interdicto de adquirir consiste en conferir al heredero la posesión todavía no obtenida de los bienes hereditarios. Se trata, pues, de un proceso petitorio que persigue la investidura de la posesión de quien carecía de ella. Finalmente, tampoco merecían la calificación de procesos posesorios los interdictos de obra nueva y ruinosa. El primero de ellos trata de evitar el perjuicio que para la posesión pudiera ocasionar la construcción de una obra nueva, y el segundo los que podrían derivarse de una finca en ruina. Ambos interdictos poseen, pues, una finalidad aseguradora y por tanto distinta a la de los procesos posesorios. Haciéndose eco de estas críticas, la LEC de 2000 prescindió de la denominación interdictos, aunque no del contenido de esos juicios, manteniendo su singularidad dentro de la ordenación del juicio verbal como juicios en los que se pretende una rápida tutela de la posesión o tenencia, o aquellos que provean una inmediata protección frente a obras nuevas o ruinosas. Subapartado 2. Naturaleza jurídica. Debido al carácter aseguratorio que ostentan determinados interdictos, un sector minoritario de la doctrina es de la opinión de que los procedimientos interdictales merecen enmarcarse dentro de los procesos cautelares, habida cuenta de dicha finalidad aseguradora y de que protegen situaciones interinas o no definitivas. Ello no obstante, a la hora de negar dicha naturaleza, pues el proceso cautelar tan solo cabe concebirlo en función y como procedimiento instrumental o subordinado a otro proceso principal y en ocasiones posterior, dicha circunstancia no concurre en los interdictos si se piensa que, aun cuando en ellos no se produzcan los efectos materiales de la cosa juzgada y sus sentencias permitan, por tanto, ser desvirtuadas en el procedimiento ordinario posterior, tampoco es menos cierto que dicha circunstancia no presupone necesariamente que haya de suscitarse el proceso ordinario ulterior, tal y como acontece con el proceso cautelar. Para otro sector de la doctrina, tales procedimientos deben encuadrarse dentro de la categoría de los procesos especiales, puesto que su creación obedece a razones jurídico-materiales, tales como la protección especial que quiso dar el legislador en su adquisición y conservación. Sin negar dicha justificación material, los procedimientos interdictales ostentan la totalidad de las notas que son limitación de la cosa juzgada material, de la cognición de la prueba, así como la rapidez en su tramitación, que configuran a los procesos sumarios, tesis esta que es compartida no solo por la doctrina mayoritaria, sino también por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Apartado 3. Los interdictos de retener y de recobrar. Subapartado 1. Regulación y presupuesto material. La LEC se refiere a los viejos interdictos de retener y recobrar la posesión como litigios en los que se ventilan demandas que pretenden la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute, o demandas que pretendan retener o recobrar la posesión. No han querido el legislador regularlos separadamente, como ha hecho con los juicios de obra nueva y obra ruinosa. Subsisten, pues, los motivos de crítica que se hacían a la LEC de 1881, que también regulaba en una sola sección, que era la segunda, los interdictos de retener o de recobrar, a diferencia de la Ley Procesal Civil de 1855, que los ordenaba por separado. Sin embargo, dicha enumeración común encierra en realidad dos pretensiones distintas que obedecen teóricamente a dos situaciones jurídico-materiales perfectamente diferenciadas: la de la mera perturbación de la posesión, para cuyo restablecimiento de su goce pacífico está arbitrado el interdicto de retener, y la de la expoliación o absoluto despojo de la posesión, que ha de ser obtenida a través del interdicto de recobrar.
Subapartado 2. Presupuestos procesales comunes. Tradicionalmente, la competencia objetiva en todos los interdictos la ostentaban los jueces de primera instancia, si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 hizo decaer la significación práctica de este presupuesto del órgano jurisdiccional. Además, la Ley 1/2000 regula expresamente esta materia en su artículo 45, para otorgarles el conocimiento de todos los asuntos civiles en la primera instancia, y en cuanto a la competencia territorial, la ostentará el juez de primera instancia de la demarcación en la que se encuentre la cosa objeto del interdicto. En materia de postulación, es preceptiva la representación del procurador y la asistencia técnica del abogado. Los interdictos no son juicios verbales ordinarios por razón de la cuantía, sino procedimientos sumarios por razón de la materia, que han de ventilarse por los trámites de aquel juicio con limitación de prueba. Por ello, la doctrina legal mayoritaria entiende que es necesaria en dichos juicios la intervención de procurador y abogado que representan y dirijan respectivamente a los litigantes. Subapartado 3. Objeto litigioso. Constituye el objeto de los interdictos de retener y de recobrar la perturbación o despojo recayente sobre cosas o bienes del derecho privado, así como sobre los derechos reales e incluso personales susceptibles de posesión. Veamos, pues, en qué consiste cada cosa, comenzando con la posesión. Entre los dos grandes sistemas nacidos en torno a la posesión, el romano o de la posesión jurídica y el germano o de la posesión de hecho, el artículo 250, al requerir solo la tenencia o la posesión de una cosa o derecho, claramente se inclina por el segundo, o sea, el germano. En consecuencia, pueden interponer la demanda interdictal no solo quien posee a título de dueño, sino también quien pueda detentar la posesión por cualquier otro título, que es el arrendatario, depositario, usufructario, etc. Lo que protegen, pues, los interdictos es la posesión de hecho o inmediata, presupuesto este que se convierte en un requisito de la legitimación activa, por lo que incluso el poseedor jurídico habrá de acreditar que ostenta físicamente la posesión a fin de que pueda prosperar la pretensión interdictal. Tal y como señala la jurisprudencia de las audiencias, para que prospere el interdicto no es suficiente justificar la titularidad del derecho de propiedad mediante la presentación de la escritura, sino que lo fundamental es que se pruebe la posesión de hecho. En el juicio interdictal, además, el hecho posesorio se contempla con total autonomía y se presenta como un derecho provisional de poseer, tutelado por sí mismo, anteponiéndose al derecho a poseer, extremo a sustanciar en el juicio ordinario, sin que puedan resolverse dentro de los interdictos de retener o recobrar problemas referidos al dominio. Y pasamos a los bienes de dominio privado, que son los interdictos y administración. El objeto de estos juicios posesorios lo constituye, en segundo lugar, la referida posesión de hecho sobre los bienes del dominio privado, o lo que es lo mismo, sobre los bienes del dominio público, que no cabe utilizar por los particulares la protección interdictal. Esta facultad de la administración se concreta en dos importantes prerrogativas. Positivamente, la administración pública está facultada a recuperar directamente la posesión perdida, y negativamente no es procedente esta protección sumaria de la posesión contra resoluciones de la administración que no sean constitutivas de una vía de hecho. Frecuentemente venía afirmándose por la doctrina que la administración, para recuperar los bienes de su propiedad que se hallaren en poder de los particulares, había de suscitar el correspondiente expediente dentro del plazo de un año. La doctrina contemporánea ha podido matizar con acierto tales circunstancias, y si se trata de bienes del dominio público, al permanecer tales bienes fuera del comercio de los hombres y no ser susceptibles de privada apropiación, otorgan a la administración pública un jus possidendi que hace inviable contra ellos la acción interdictal de los particulares, aun cuando la posesión por ellos se haya excedido del referido límite temporal de un año.
Por el contrario, si la desposesión o perturbación han recaído sobre un mero bien patrimonial de derecho privado, al ostentar la Administración un simple ius possessionis, la autotutela administrativa habrá de ejercitarse dentro de dicho plazo de un año. Tampoco pueden los particulares ejercitar los interdictos contra la Administración aun cuando ésta haya invadido la posesión de alguno de los bienes de aquellos, cuando sus resoluciones hayan sido dictadas por autoridades administrativas que actúen dentro de su competencia y con arreglo al procedimiento legalmente establecido. Constituye una línea jurisprudencial consolidada la que niega viabilidad a los interdictos de obra nueva dirigidos contra la Administración por la ejecución de una obra pública. La anterior controversia existente en la jurisprudencia de los tribunales civiles quedó zanjada con la doctrina del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción que, en reiteradas resoluciones sobre conflictos planteados ante los tribunales y la Administración, ha venido manteniendo reiteradamente desde 1993 el criterio de negar la viabilidad del interdicto de obra nueva contra un organismo de la Administración cuando ejecuta una obra pública. El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción resuelve, pues, a favor de la Administración pública la facultad de conocer y decidir sobre la protección que se reclama frente a la ejecución de una obra pública, negando en consecuencia la posibilidad de interponer el proceso judicial de interdicto de obra nueva. También en materia de expropiación forzosa, el artículo 52 de la LEF consagra similar prohibición al impedir al poseedor entablar interdictos de retener y de recobrar, habiéndose efectuado el depósito y abonada o consignada en su caso la previa indemnización por perjuicios en el procedimiento de urgencia. Sin embargo, la anterior prohibición goza de una importante excepción ante las vías de hecho. Tal y como dispone el artículo 125 de la LEF, los particulares podrán ejercitar los interdictos contra los actos de desposesión o perturbación de la Administración cuando no hubiera cumplido los requisitos de declaración de utilidad pública o interés social, necesidad de ocupación y previo pago o depósito. El referido precepto de la Ley de Expropiación Forzosa dio lugar al nacimiento de una interesante doctrina y jurisprudencia conforme a la cual se importó a nuestro país la doctrina francesa de las vías de hecho, cuya comisión por la Administración habilita a los particulares al ejercicio contra ella del procedimiento interdictal. Pero dicha doctrina tan solo es reclamable en nuestro país en el ámbito de los interdictos y ceñidos a su estricto carácter de juicio posesorio. Conforme a nuestra jurisprudencia, por vía de hecho hay que entender la actuación de la Administración sin acto administrativo previo alguno que la legitime, con una clara omisión de las reglas de competencia o una falta absoluta del procedimiento preestablecido. En tales casos era posible el planteamiento de la demanda interdictal tal y como ha admitido la jurisprudencia. Como supuestos hipotéticos de acciones interdictales, ante las vías de hecho cabe citar los suscitados en materia de expropiación por falta de pago del justiprecio o de su consignación, por falta de utilidad pública o de necesidad de ocupación, falta de declaración de ruina o de audiencia al interesado en expedientes de demolición, expropiación de aguas para abastecimiento de poblaciones sin previa indemnización, falta de expediente en el deslinde de bienes del Estado o de las corporaciones locales con los particulares, etc. Sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia menor ha venido a establecer que tras la reforma del artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no cabe plantear interdictos frente a la Administración, ni siquiera en los supuestos de la llamada vía de hecho. Ello resulta de la propia Ley 29/98, en la que, explicando la intención del legislador, ya se recoge como una novedad destacable el sometimiento al control jurisdiccional del orden contencioso administrativo de los actos de cualquier clase de administración pública que estén sujetos al derecho administrativo, incluidos sus actos materiales en vías de hecho, principio que desarrolla su artículo 25,
cuando en su párrafo segundo amplía el objeto del recurso administrativo a la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vías de hecho, lo que reiteran, desarrollando las especialidades procedimentales, los artículos 30 y siguientes de la misma, y aunque no regule un procedimiento específico interdictal, es lo cierto que identifica finalidad de salvaguarda interna y urgente el principio de orden público que subyace en todo proceso interdictal, cual es la de impedir que nadie pueda tomarse la justicia por su mano, y en estos supuestos se consigue mediante la específica regulación que la Ley de la Jurisdicción Administrativa hace de las medidas cautelares en su artículo 136. Subapartado 3. Las cosas, derechos reales y personales susceptibles de apropiación. En tercer lugar, para que resulte procedente la demanda para recobrar o retener, no solo se requiere que la posesión de hecho recaiga sobre bienes de naturaleza privada, sino también que los tales bienes sean cosas, derechos reales o personales susceptibles de apropiación. Letra A. Las cosas. Conforme a la Ley de 1881, el objeto primordial de los interdictos lo constituía la posesión de las cosas. De una interpretación literal de sus artículos 1651 y 1652 se desprendía claramente que tan solo podían ser objeto de protección interdictal la posesión recayente sobre las cosas, inclinándose de esta manera el anterior Código Procesal por la doctrina romana, frente a la canónica, excluyéndose los derechos de dicho ámbito de protección, si bien el Código Civil amplió dicha esfera de actuación también a los derechos. La Ley 1/2000 resuelve estas dudas para establecer terminantemente que pueden ser objeto de demanda la pretensión de tutela sumaria de una cosa o de un derecho. Nuestra ley no exige que tales cosas sean exclusivamente las corporales, por lo que en principio hay que extender también el objeto de los interdictos a las cosas incorporales, siempre y cuando sean susceptibles de ser poseídas. Por tal razón, debiera conferirse dicha tutela a la propiedad intelectual e industrial. Letra B. Los derechos reales. A diferencia de la antigua ley, el Código Civil en sus artículos 430 y siguientes, que por su naturaleza de texto posterior había abrogado en este punto a la ley procesal, reconoce expresamente como objeto de la posesión a los derechos. El artículo 437 del Código Civil claramente dispone que sólo pueden ser objeto de posesión las cosas y los derechos que sean susceptibles de apropiación, y la ley vigente confirma esta regulación al afirmar que estos juicios posesorios tutelan tanto las cosas como los derechos. Para que pueda invocarse la aplicación del procedimiento interdictal es necesario, pues, que los tales derechos sean aptos para ser poseídos y entrar en el tráfico jurídico, cualidad esta que concurre plenamente con los derechos reales, por lo que tanto la doctrina como la jurisprudencia se manifiestan pacífica a la hora de ampliar a ellos dicho objeto. Si bien alguna sentencia negó dicha posibilidad con respecto a la servidumbre de paso, a favor, por el contrario, de dicha servidumbre de paso se manifiesta la jurisprudencia dominante. Y letra C. Los derechos personales. El problema se plantea en lo referente a la protección interdictal de los derechos personales en un importante sector de la doctrina que mantiene la tesis negativa. Otros autores extienden el objeto de los interdictos a tales derechos, siempre que, de acuerdo con el artículo 437 del Código Civil, sean susceptibles de apropiación. Habrá que descender, pues, a cada supuesto para examinar si el derecho personal en concreto es apto para ser invocado en el procedimiento interdictal. A título de ejemplo, se han podido mencionar como susceptibles de protección la desposesión de cargos sociales o el de cirujano en un sanatorio, la posesión de títulos valores a la orden o la de la masa hereditaria, etc.
Por el contrario, no pueden ser objeto de dicha tutela la cualidad de socio en una entidad social o recreativa, así como la exclusión de la cualidad de socio en las sociedades mercantiles, interdictos sobre plazas de parking todavía no edificadas, etc. La jurisprudencia menor ha estimado recientemente que el reconocimiento expreso de la tutela interdictal abarca a todo poseedor y la amplitud con la que se concibe legalmente el instituto de la posesión, entendido como tenencia de una cosa o disfrute de un derecho, convierte en irrelevante la circunstancia de que la posesión protegible sea natural o civil, en concepto de dueño o en otro distinto, o que se funde en un derecho real o en uno personal, puesto que basta que una persona o entidad se encuentre en la posesión o en la tenencia de una cosa para que goce de la legitimación activa en el ejercicio de la acción interdictal. O sea, le corresponde dicho derecho a cualquier sujeto que se encuentre en una aparente situación de dominio de hecho o de poder efectivo sobre la cosa o derecho, exteriorizada y dotada de autonomía o independencia. Del mismo modo, y aun cuando algún sector de la doctrina haya propugnado la utilización del procedimiento interdictal para la protección de los derechos fundamentales, esta posibilidad debe desecharse por cuanto para la tutela jurisdiccional de tales derechos el procedimiento adecuado ha de ser el previsto para los amparos ordinarios en sus respectivas leyes procesales. Apartado 4. La acción de perturbación o desposesión. El artículo 1651 de la Ley de 1881 establecía que los interdictos de retener o de recobrar tan solo serán procedentes cuando quien se halle en la posesión de la cosa haya sido perturbado en ella por actos que manifiesten la intención de inquietarle o despojarle o cuando haya sido ya despojado de dicha posesión o tenencia. No obstante, la nueva regulación de la tutela posesoria del tenor del precepto se sigue infiriendo que para la protección interdictal han de concurrir 3 requisitos. 1. Una acción dirigida a perturbar o desposeer. 2. La inquietación o despojo. Y 3. La intención de inquietar o despojar. Letra A. La acción. La procedencia de los juicios posesorios ha de estar condicionada, en primer lugar, a la existencia de una acción, mutación o perturbación física de la posesión de hecho, y por esta razón la denominada turbatio verbis o molestias al poseedor por simples palabras que no se plasman en actos concretos capaces de inquietar o despojar al poseedor no es por sí sola suficiente para abrir las puertas del procedimiento interdictal. Letra B. Inquietación y despojo. En segundo lugar, requiere el artículo 250 que la acción se concrete en una perturbación o despojo de la posesión. Por perturbación hay que entender negativamente todos los actos que, molestando al poseedor, no sean constitutivos de una expoliación de la posesión. Consistirá en aquella conducta que, contrariando la voluntad del poseedor, se traduce en la invasión o amenaza de invasión de la esfera de la posesión ajena, impidiendo o dificultando su ejercicio, pero sin llegar a la privación de la posesión. Por el contrario, cabe entender por despojo la privación consumada de la posesión, alcanzando el autor del ataque posesorio un poder de hecho estable sobre la cosa, sometiéndola a su voluntad y estableciendo sobre ella un poder autónomo e independiente. La jurisprudencia menor ha concretado que el despojo viene constituido por aquellos hechos materiales que se concretan en la alteración del estado de hecho preexistente, en la privación total o parcial del goce de la cosa poseída, o hacer el uso y disfrute más dificultoso o incómodo, o darse un trasvase del poder del hecho de la cosa del despojado al despojante, sin título adecuado o sin relación negocial alguna. La desposesión, sin embargo, no tiene por qué ser absoluta. Cualquier privación, aunque sea parcial del goce de la cosa o derecho, puede dar lugar a la demanda de tutela posesoria.
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, conviene advertir que la moderna jurisprudencia menor ha advertido que en ocasiones el despojo no es suficiente para justificar y hacer viable la protección interdictal, sino que se requiere que tal despojo sea además ilícito, ya que existen situaciones que provocan su licitud. Y así las sentencias de la Audiencia Provincial de Badajoz de 2013 enumeran ciertos supuestos en los que, a pesar de haber habido un cambio en el estado posesorio de hecho del actor, no puede hablarse de despojo. El ejercicio de un derecho amparado por autoridad competente o cumplimiento de deber, la ejecución de un mandato emanado de autoridad competente, el consentimiento del poseedor, la posesión meramente tolerada y finalmente la falta de alguno de los elementos integrantes del despojo, ya sea el objetivo o el subjetivo o el nexo causal. Y letra C, el animus spoliandi. Junto a la existencia de una acción de inquietación o de despojo, requiere el artículo 250 y exige la jurisprudencia que por parte del vulnerador de la posesión exista contra el poseedor de hecho la intención de inquietarle o despojarle, o lo que es lo mismo, el animus spoliandi. El despojo equivale a privar de la posesión llevada a cabo contra o sin la voluntad del poseedor por la voluntad del agente o animus spoliandi, significándose como tal el conocimiento por parte del sujeto de que el acto que comete es consecuencia de un obrar arbitrario contra el derecho del poseedor. Dicho elemento subjetivo no cabe identificarlo, como indica la sentencia de Audiencia Provincial de Teruel 131/2000, en la voluntad consistente y maliciosa de privar la cosa o de perturbar la posesión, ya que si así fuera, se privaría del cauce interdictal al poseedor frente a un tercero detentador de buena fe de la posesión, que hubiera cometido una vía de hecho, sino que habrá de presumirse en la realización de hechos materiales conducentes a la privación total o parcial del goce de la cosa o derecho poseído, a la alteración del estatus anterior que se pretende restaurar a través de la acción de tutela posesoria, ejecutadas por el demandado u otra persona siguiendo sus órdenes o instrucciones. Por tal razón, la subjetiva creencia de infractor de que actúa en ejercicio de un derecho no será óbice suficiente para enervar la pretensión interdictal. La cualidad incluso de poseedor legítimo no le habilitará para recurrir al empleo de la fuerza contra el poseedor de hecho, sino que habrá de impetrar el auxilio judicial. El despojo aparece, pues, como un acto material determinante de la alteración del estado de hecho preexistente que hace dificultoso o incómodo el uso o disfrute de la cosa o derecho poseído, bien supone un trasvase de poder de hecho sobre la cosa del despojado al despojante sin título adecuado o sin relación negocial alguna, y que es llevado a cabo contra o sin la voluntad del poseedor. Pero el animus spoliandi por sí solo es incapaz de generar el presupuesto material del procedimiento interdictal. Para que prospere la pretensión no bastan juicios de intenciones o actos preparatorios, sino que es necesario la existencia de una acción perturbadora o expoliadora. La mera interiorización anímica que no se concreta en una acción no puede abrir las puertas a los interdictos. El animus spoliandi constituye una presunción juris tantum que exige la prueba en contrario. Por lo tanto, en todo acto de perturbación se presume dicho elemento intencional, lo que ha de producir en el procedimiento una inversión de la carga de la prueba, debiendo el demandado acreditar la existencia de su error. Apartado 5. La legitimación. La legitimación activa la ostenta quien se hallare en la tenencia o posesión de una cosa o derecho, y la pasiva el que hubiera despojado o inquietado o perturbado a otro en el pacífico goce de su posesión. Letra A. Legitimación activa. La legitimación activa la ostenta en el procedimiento interdictal el poseedor de hecho, entendiéndose por tal el simple detentador.
Tiene legitimación activa tanto quien posee a título de dueño como quien posee por otro título, estando autorizado quien posee con carácter inmediato a ejercitar los interdictos contra el poseedor jurídico mediato. Así, todo poseedor se encuentra asistido por los interdictos, abstracción hecha de las categorías o grados posesorios, recayendo en consecuencia la legitimación activa en el propietario, en el poseedor a título de dueño, en el usufructario, usuario, comodotario, depositario, arrendatario, acreedor pignoraticio y el simple detentador. Excepción hecha del servidor de la posesión que posee en nombre de otro, quien tolera la perturbación o despojo y el que tiene la cosa mediante delito violento, traición o abuso de confianza, dado que no reúne la condición del poseedor. Más discutible resulta la legitimación activa en los supuestos de coposesión. La ostenta cualquiera de los coposeedores en el supuesto de que el infractor de la posesión sea un tercero, pero cuando el expoliante o perturbador es alguno de los propios coposeedores, la cuestión ya no parece tan sencilla, habida cuenta de que la utilización de los interdictos por alguno de ellos podría conllevar la negación de la posesión de los demás. Por esta razón, la jurisprudencia suele someterla a la concurrencia de determinadas condiciones, tales como la necesidad de partición previa de la cosa común o la de que algún coposeedor haya ocasionado un despojo absoluto y total a la posesión de los demás. Pero para que el poseedor de hecho en cualquier caso pueda ostentar la legitimación activa, se hace necesario que de conformidad con el artículo 444 del Código Civil, su posesión no haya adquirido mediante actos tolerados clandestinos o violentos. Por lo que se refiere a los usos meramente tolerados, conviene advertir que en efecto no integran la posesión que nos ocupa, pues la jurisprudencia los configura como usos parciales, ocasionales, aislados o esporádicos, en los que falta el animus possidendi, como pudiera ser, por ejemplo, el permiso al vecino para que pueda pasar unos momentos o unos días para realizar una obra en su predio, en cuyo supuesto está ausente cualquier animus possidendi. Letra B. Legitimación pasiva. La legitimación pasiva la tienen los autores de la perturbación o despojo. Por autor hay que entender el causante jurídico o impulsivo, de modo que cuando quien infrinja la posesión actúe en nombre de otra persona, legitimado pasivamente será esta última y no la primera. Para que prospere la acción interdictal de recobrar, la demanda habrá que dirigirla contra quien con ánimo de lucro hubiere ejecutado los actos de perturbación o despojo o contra quien los hubiera ordenado en la medida en que los actos son de su responsabilidad. No se le puede imponer, sin embargo, al demandante la carga de determinar quién sea el causante jurídico en el caso de que la relación de mandato o representación constituya un convenio privado al que hayan de tener imposible acceso los terceros. El principio de la buena fe obliga a que la excepción de falta de legitimación pasiva tan solo pueda prosperar en el supuesto de que en el momento de producirse la acción pueda ser racionalmente conocida por el actor la cualidad de simple ejecutor del agresor. Apartado 6. Plazo para el ejercicio de la acción. El artículo 439 de la LEC establece que no se admitirán las demandas que pretendan retener o recobrar la posesión si se interponen transcurrido el plazo de un año a contar desde el acto de la perturbación o el despojo. El artículo 460 del Código Civil admite como causa de pérdida de la posesión la de otra si la nueva posesión hubiese durado más de un año. La aplicación de este precepto hay que reconducirlo al ámbito de aplicación del procedimiento interdictal sin que sea reclamable cuando la pretensión de recuperación de la posesión se ejercite en el procedimiento ordinario. En tal caso, ha de regir el plazo general de prescripción contenida en el artículo 1963 del Código Civil.
La naturaleza de dicho plazo es material. Nos encontramos, pues, ante un plazo de caducidad, por lo que ni es susceptible de interrupción o suspensión, ni ha de ser evidenciado por la parte demandada, pudiéndolo apreciar de oficio el propio juez. Para el cómputo de dicho plazo habrá que contar como dies a quo el del acto de perturbación o despojo cuya justificación habrá de acreditar el demandante, sin que el acto de conciliación o cualquier otro requerimiento tengan, como se ha dicho, la virtualidad de suspenderlo. Debido a la naturaleza material de dicho plazo, su falta de justificación en el escrito inicial de la demanda ha de ocasionar su rechazo a limine y, caso de no estimarse cumplido, se producirá de manera análoga a una denegatio actionis con reserva a su titular de promover el correspondiente procedimiento declarativo plenario. Apartado 7. Demanda. La demanda habrá de suscitarse en los términos del artículo 437 de la LEC sobre la forma de la demanda en el juicio verbal sin ninguna otra especialidad. Letra A. La supresión de la información sumaria. La LEC vigente no requiere ya el ofrecimiento de información sumaria para acreditar prima facie el inaudita parte, encontrarse en la posesión o tenencia de la cosa y la perturbación o despojo sufrido, e incluso que tales actos se habían realizado dentro del plazo de caducidad de un año y que en la práctica forense solía concretarse en la declaración de dos testigos que se acostumbraba a plasmar por otro sí al que se adjudicaba. Los efectos de dicha declaración se reconducían única y exclusivamente a los de la admisión de la demanda. Su finalidad residía en robustecer la justificación fáctica de la demanda sin que en el momento alguno pudiera predicarse de su resultado valor probatorio alguno. Ni mucho menos su práctica había de ocasionar la sustitución de la fase probatoria, que tenía que realizarse de conformidad con lo provenido en el artículo 1656 de la LEC de 1881. La supresión de esta formalidad, que se había revelado como innecesaria en la práctica por su falta de contenido probatorio, ha simplificado el trámite de la sustanciación de la demanda que, insistimos, se rige en la actualidad por las normas comunes del juicio verbal. Subapartado B. El petitum. El petitum de la demanda habrá de contener los extremos propios de esta clase de pretensiones. Tratándose de una pretensión mixta, declarativa y de condena, se habrá de solicitar el reconocimiento del goce pacífico de la posesión de hecho y la condena al demandado a la restitución de la posesión, caso del interdicto de recobrar, o a que se abstenga de realizar en lo sucesivo los actos de perturbación en el de retener, así como al pago de las costas. Debido a la vigencia del principio civil de congruencia y la prohibición de acumulación de pretensiones incompatibles, la jurisprudencia suele ser bastante rígida a la hora de desestimar demandas interdictales por haber utilizado un interdicto inadecuado o por utilizar ambos, de retener y de recobrar, acumulativamente, por lo que el demandante habrá de extremar su celo en la calificación del interdicto en el petitum y, en su caso, acumularlos subsidiariamente. Desde un punto de vista de justicia material e incluso meramente técnico, nada impide, debido a la vigencia de la doctrina de la sustanciación de la demanda, que si de lo que se trata es de una mera defectuosa calificación jurídica, habiéndose equivocado el interdicto de recobrar, el juez admita al de retener. Si el juez inadmitiera la demanda, dicho auto no goza de los efectos materiales de la cosa juzgada, por lo que el artículo 447 de la LEC admite la posibilidad de que se ejercite nuevamente la acción mediante el procedimiento plenario correspondiente, y aunque el precepto no lo diga expresamente, si la inadmisión obedece a la omisión de un requisito formal de naturaleza sanable, nada obsta a que se vuelva a interponer la demanda interdictal una vez subsanado dicho requisito. Contra el auto de inadmisión cabe apelación en un solo efecto. Por el contrario, si el auto fuera de admisión de la demanda, contra dicha resolución solo cabe recurso de reposición. Apartado 8. Contestación y procedimiento probatorio.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 de la LEC, la tramitación de las demandas de esta naturaleza se realiza por las normas del juicio verbal sin especialidad ninguna. Apartado 9. Sentencia. La sentencia que recaiga en estos litigios se rige en la LEC vigente por las normas comunes del juicio verbal. El fallo que se dicte no tiene que tener los pronunciamientos especiales de la ley anterior según la clase de interdicto, sino que queda regulado por el principio de la congruencia con los pedimentos de las partes del artículo 218 de la LEC, sin que sea necesario incluir fórmulas o formulismos prescritos por la ley. La LEC vigente, a diferencia de la anterior, requiere que se haga constar en el fallo la vieja fórmula sin perjuicio de tercero, que era superflua, pues la cosa juzgada habrá de extender en cualquier caso sus efectos a quienes hayan sido parte en el procedimiento, ni que se haga la reserva del derecho que puedan tener las partes sobre la propiedad o sobre la posesión definitiva y que podrán utilizar en el juicio correspondiente, porque esta reserva resultaba de la naturaleza de la pretensión de tutela posesoria deducida y era igualmente un mero formulismo del fallo de estos juicios que la ley había elevado a fórmula sacramental. Sin embargo, en materia de los efectos de la sentencia, la naturaleza sumaria de estos juicios consiste precisamente en que la sentencia que en ellos recae no produce la plenitud de los efectos de cosa juzgada. A ello hace referencia el artículo 447 al establecer con cierta incorrección que no producirán efectos de cosa juzgada las sentencias que pongan fin a los juicios verbales sobre tutela sumaria de la posesión, cuando estas sentencias sí extienden la cosa juzgada al limitado aspecto de la relación jurídica debatida, que es la posesión, pero no hacen lo propio a los demás ámbitos de la relación jurídica que no han sido objeto del litigio. La legislación procesal articula, pues, un remedio rápido e inmediato destinado únicamente a discutir el hecho de la posesión y del despojo o la inquietación, demorando para posterior juicio plenario cualquier controversia que afecte al derecho sobre la cosa. Apartado 10. Costas. El criterio tradicional del más absoluto vencimiento que regía en el procedimiento interdictal fue modificado por la Ley de Reforma Parcial de 1984, que dio nueva redacción al antiguo artículo 1657 de la LEC, que imponía las costas al demandante cuando no triunfara su pretensión. La LEC vigente no establece singularidad en esta materia respecto al criterio general del artículo 394 de la LEC, que prescribe el criterio relativo del vencimiento, pues éste queda atemperado por el de la discrecionalidad judicial cuando razone que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho, debiendo en este último caso tener en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares. En el supuesto de estimación parcial de la demanda, cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el juzgador aprecie temeridad en la conducta de una de ellas. Y por último, apartado 11, medios de impugnación y ejecución provisional. Respecto a los medios de impugnación de la sentencia dictada en estos juicios y a la ejecución provisional de la sentencia estimatoria de la pretensión de tutela posesoria, la derogación de la vieja ordenación de los interdictos de retener y recobrar la posesión significa que el régimen de las sentencias dictadas en estos juicios, estimatorias como desestimatorias, es el común de los recursos. De ahí que nos limitemos a recordar que, conforme al artículo 456, la apelación de las sentencias desestimatorias de la demanda carecen de efectos suspensivos y, respecto de las estimatorias, establece el párrafo tercero del citado artículo que tendrán, según la naturaleza y el contenido de sus pronunciamientos, la eficacia prevista para la ejecución provisional, bajo el principio de que la ejecución provisional de sentencias de condena que no sean firmes se despachará y llevará a cabo del mismo modo que la ejecución ordinaria por el tribunal competente para la primera instancia.
Como las sentencias recaídas en estos juicios no están incluidas entre las excepciones previstas en el artículo 525 de la LEC, a tenor del artículo 526, el actor que hubiera obtenido un pronunciamiento a su favor en la sentencia de condena podrá, sin simultánea prestación de caución, pedir y obtener su ejecución provisional.